Bienvenidos. Vamos a hacerle un recap a los negocios Blue, cerrando esta semana, cerrando el mes de octubre, ya prácticamente en la recta final de este año. Hablaremos sobre los indicadores del día, sobre el nuevo mercado que se le abre al aguardiente amarillo del departamento de Caldas. Tenemos datos sobre el Banco de la República, sobre tasas de interés en Colombia, sobre desempleo, en fin, muchas noticias que hemos preparado para ustedes. Bienvenidos. Las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. Concluyó hoy el Congreso de Energía del Mercado Mayorista realizado en la ciudad de Cartagena. Ahí estuvimos en el cubrimiento desde Data IFX y desde Negocios Blue. Y nuestra enviada especial, Natalie Avendaño, tuvo la oportunidad de dialogar, de hablar también con el presidente de ANDEC, con el doctor Alejandro Castañeda, y entre otras, pues hablaron sobre las preocupaciones que surgen a raíz de la posibilidad de que tengamos un apagón energético después del año 2028. Veamos, queremos compartir con ustedes el diálogo que se dio en el marco de este evento en la ciudad de Cartagena. Presidente, buenas noches y bienvenidos a Negocios Blue. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes muchas gracias por la invitación, muy amable, y un saludo para todos los que nos escuchan. Bueno, presidente, comencemos con cuál considera desde ANDEC que son hoy los principales factores de riesgo sistémico en el mercado mayorista de energía. Pues mira, en el sistema eléctrico, que el principal riesgo hoy en día es que tenemos que hacer unas inversiones muy grandes en el próximo quinquenio, porque nos estamos quedando atrasados. ¿Qué significa eso? Necesitamos más o menos unos 18 billones de pesos en inversión en generación, necesitamos 12 billones de pesos de inversión en transmisión y más o menos entre 10 y 20 billones de pesos en los sistemas de distribución. Eso pues obviamente requiere unos mensajes desde el punto de vista regulatorio, unos mensajes desde el punto de vista de credibilidad en el sector, y eso es lo que lamentablemente no estamos viendo. Desde el gobierno lo único que estamos recibiendo son mensajes de incertidumbre, mensajes de riesgo y mensajes de cambios de reglas. Principalmente en el lado, digamos, de generación, que es lo que nos atañe a nosotros, pues hay un riesgo muy grande, y es que nosotros estamos viendo un hueco, una falta de energía en el año 28-29, del orden más o menos del 4% de lo que nos faltaría para cubrir todo lo que necesitan los usuarios en ese año. Y eso pues obviamente se llena con una subasta, que se llama una subasta de cargo por confiabilidad, que convocó este gobierno. Lo que pasa es que es una subasta que está tan mal diseñada que lo que nosotros estamos viendo es que no hay ningún incentivo ni a las plantas que existen hoy en día en el sistema a participar, ni a nuevas plantas, con lo cual lo que nosotros estamos viendo del riesgo sistémico más grande es que le va a quedar un problema al siguiente gobierno muy grande, que se llama lidiar con un apagón porque no vamos a tener la energía suficiente en ese año que te mencionaba, en el año 28-29, y esto pues obviamente hay que solucionarlo lo más pronto posible con ajustes regulatorios, con señales claras y confiando en el sector tanto privado y público que está en el sector eléctrico, porque claramente el gobierno no lo va a hacer. 50 billones de pesos o 18 billones de pesos no lo tiene el presupuesto general para decir que es que el gobierno va a solucionar el problema directamente. Hablando un poco de esos ajustes regulatorios que mencionas, ¿cuáles se deberían como priorizar para garantizar esta sostenibilidad? Es que el tema es que la Comisión de Regulación tomó unas decisiones regulatorias, lo mismo, donde cambia la forma como funciona el cargo por confiabilidad. El cargo ha sido, digamos, como nuestro bastión para garantizar que los usuarios del país tienen la energía suficiente desde hace más de 20 años. Nadie está diciendo que el cargo no merezca ajustes y no merezca tener revisiones. Lo que pasa es que cuando a ti te inviten a una fiesta y te dicen ven, participa, pero entonces te ponen una cantidad de exigencias para participar, o te cambiaron el lugar y te cambiaron el tipo de fiesta que se ha invitado, pues la gente dice no, yo prefiero quedarme afuera, prefiero no participar. Entonces, como lo veníamos hablando, el rollo acá es que tanto plantas existentes a carbón, las hídricas y las solares, con la propuesta que se hizo y con la regulación que existe hoy en día, pues no
tiene ningún incentivo de que te lleguen, o sea, no hay incentivo para que nueva generación entre al sistema. Y las existentes exactamente lo mismo, porque les estás diciendo a ellas, mire, su precio al cual usted puede vender su energía es demasiado bajo para el riesgo que tiene el sector. Entonces lo que ellos van a decir es, a mí no me interesa el cargo, me interesa más bien venderme energía en contratos, y obviamente todos esos riesgos al final del día se van a incorporar en el precio, y el afectado en esto se llama ¿quién? El usuario final. En el panel hace un momento dijiste que como que la situación del país también se trataba de que el gobierno tuviera un poco más de voluntad para poder como garantizar esta sostenibilidad. Sí, digamos que la voluntad nace por una razón, la palabra voluntad es por una razón. Desde hace más de un año, en el mes de septiembre de 2024, la Superintendencia de Servicios Públicos tomó la decisión de intervenir una empresa de distribución que es Aire, que atiende 3 departamentos, que son Atlántico, Magdalena y Guajira. Esta empresa, al ser intervenida, tiene que cumplir con las obligaciones también. Y obviamente el responsable de esas obligaciones pues se llama la Superintendencia de Servicios Públicos. ¿Cuáles son sus obligaciones? Pues comprar energía y pagarla. Que le transporten la energía y pagar por el servicio de transporte, y así sucesivamente pagarle a todos sus proveedores, a los que le prestan el servicio de líneas, de reposición de equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ha pasado desde la intervención hasta hoy es que la deuda, después de la intervención, que arrancó en cero, porque digamos que es una empresa como en 0 kilómetros una vez es intervenida, hoy en día esa deuda con el sector eléctrico es de 1.6, 1.7 billones de pesos. Particularmente al sector termoeléctrico, a las plantas de generación térmica, esa deuda ya está en 1.1 billones de pesos. Y lo único que hemos escuchado de parte de este gobierno, que pena la expresión, son globos, son ideas, pero no hay materialización de nada. Lo que yo decía en ese panel es que hay 2 formas de solucionar esto. O tú sacas plata del presupuesto general para entregárselo a la superintendencia y que la superintendencia le dé recursos a la empresa para ponerse al día, o le das garantías de la nación desde el punto de vista de deuda, para que ese fondo salga a conseguir recursos de deuda y pague también los compromisos que tiene la empresa. Pero ni lo uno ni lo otro. Hay un gobierno que ha crecido su presupuesto en 21 billones de pesos de 2025 a 2026, ya aprobado, que fue recientemente aprobado en el Congreso. Por un lado, pues claramente no hay una voluntad, y por el otro lado, en deuda, pues es el gobierno que más ha endeudado al país. Estamos en un nivel de deuda del 49% de deuda frente al PIB. Estamos diciendo que la deuda creció 182 billones de pesos en un año, y pues que me digan a mí que no tienen que no tienen capacidad de ponerte una garantía por 1.5, no es falta de coordinación, sino es falta de voluntad. Presidente, ya para terminar, ¿cuál sería desde ANDEC ese llamado al gobierno para garantizar todo esto que se habla por estos días acá? Pues mira, lo primero para mitigar un riesgo sistémico, un riesgo de apagón en el país, es que se pongan al día en todo, no solamente desde el lado de generación, sino fíjate también que desde el lado de distribución hay problemas, hay deudas que suman 6.2 billones de pesos, principalmente la mayor deuda de ellas pues es el tema de subsidios, 2.4 billones de pesos, está el tema de aire, 1.6 billones de pesos. Entonces lo primero es que el gobierno tiene que ponerse al día con el sector está haciendo agua literalmente, y se siente asfixiado porque no tiene hoy en día la solvencia en la caja de las empresas. Entonces tratamos de solucionar problemitas con resoluciones como la que sacó el ministerio esta mañana, tratando de darle flexibilidad y caja a Aire y a Finia, pero son pañitos de agua tibia frente a la magnitud del problema, que al final del día es eso, es voluntad y falta de recursos. ¿Se puede decir que Colombia corre riesgo de un apagón tal vez a largo plazo? Pues si logramos sobrevivir el tema financiero, que es de corto plazo, es decir, si tenemos la capacidad de que se pongan al día desde el punto de vista de actualizar y de ponerse al corriente frente a las deudas de aire y frente al sistema, el riesgo de apagón es muy alto. Le van a dejar al siguiente gobierno en sus manos una papa caliente que se llama apagón, y eso se puede estar materializando en el año 28 fácilmente. Muchas gracias por acompañarnos, presidente. A ustedes muchas gracias, muy amables. En Recap, indicadores económicos. ¿Y cómo cierran los indicadores económicos el mes de octubre? ¿Cómo les fue en esta última jornada del mes? Le preguntamos a Dari Belandia. Víctor, la carga de café bajó y se comprará mañana en promedio 2.868.000 pesos. El petróleo europeo tipo Brent subió a $64,77 y el estadounidense WTI también subió y se ubicó en $60,98 por barril. La tasa representativa del mercado que regirá mañana cayó a 3.860 pesos con 12 centavos y el Bitcoin subió 1,6% y se ubicó en $109.667. En Recap, resumen de noticias económicas.
Empezamos este resumen de noticias económicas hablándoles sobre el mercado del aguardiente en Colombia, porque la gobernación del Valle del Cauca autorizó la entrada del aguardiente amarillo del departamento de Caldas. Camilo Vázquez. La Gobernación del Valle del Cauca autorizó por 10 años la comercialización del aguardiente amarillo de Manzanares, permitiendo a la industria licorera de Caldas ingresar al tercer mercado más grande del país tras el fallo de la Corte Constitucional que eliminó las restricciones departamentales para la venta de licores. Con esta decisión, la empresa extiende su presencia al 98% del territorio nacional y proyecta vender unas 600.000 unidades en el Valle antes de finalizar el año, contribuyendo a un 2025 con ventas históricas estimadas entre 45 y 48 millones de botellas y utilidades cercanas a 75.000 millones de pesos. En más información, tal como esperaban los analistas del mercado, el Banco de la República una vez más mantuvo estable, sin cambios, su tasa de interés de referencia para la economía en el 9,25%, entre otras por el estancamiento que ha tenido la inflación. Inclusive el banco dice que es muy difícil que regresemos a la meta de inflación del 3% el próximo año. Es decir, un año más sin cumplir la meta del 3%. Veamos lo que dijo el gerente Leonardo Villar. Desafortunadamente, la cifra del mes de septiembre no fue una buena cifra, las expectativas se han aumentado y el tiempo en el cual se pueda lograr la convergencia se ha alargado un poco, por lo cual se consideró por parte de la mayoría de la Junta no bajar las tasas de interés en esta oportunidad. De todas maneras, debe reiterarse que la política monetaria es una política restrictiva, es una política donde la tasa de interés real se encuentra por encima de todos los estimativos que conocemos de tasas neutrales, y en ese sentido es una tasa que ayuda a mantener presiones a la baja de la inflación, y eso se estaría manifestando en el año que viene, de tal forma que confiamos en que el proceso de convergencia hacia la meta se esté dando, aunque lentamente, de tal forma que posiblemente no se logre llegar estrictamente a la meta el propio 2026, sino más en el primer semestre o los primeros 3 trimestres de 2027. Por su parte, el ministro encargado de Hacienda, Carlos Betancur, manifestó su desacuerdo con esta decisión de la mayoría de integrantes de la Junta Directiva del Banco de la República de mantener estable la tasa de interés. El gobierno quería, como ha insistido, un recorte en las tasas de referencia. Pero también se pronunció el ministro de Hacienda encargado sobre el proyecto de decreto que busca obtener una retención en la fuente de las transacciones electrónicas a través de billeteras como Nequi, DaviPlata, inclusive de esos mecanismos que están hoy en día interconectados por Breve del Banco de la República. Veamos. Efectivamente, lo que tengo que decir con respecto al Breve es eso. En primer lugar, es un proyecto de decreto que está para comentarios. Entonces, en efecto, puede sufrir diferentes modificaciones de acuerdo con las observaciones que haga el público en general, es decir, no es una decisión tomada aún. La intención general es sencillamente lograr como, digamos, una igualación, una equiparación regulatoria. Las tarjetas de crédito pues tienen una retención del 1. Ojo, es una retención que aplica en el impuesto de renta, ¿sí? Y aplica solamente para las personas pues que tienen un comercio y que pagan renta, después entonces les sirve para planificación tributaria, y en el caso de personas naturales solamente las que sean responsables del IVA. Sin embargo, pues se han escuchado muchos comentarios y todo eso está en discusión y no se ha tomado ninguna medida. Repito, es un proyecto de decreto que está sujeto a una revisión tras precisamente las observaciones de toda la ciudadanía. A propósito de tasas de interés, para el mes de noviembre ya sube la tasa de usura en Colombia. ¿En cuánto quedará? Dari Belandia.
La Superintendencia Financiera certificó que la tasa de usura que regirá durante noviembre se ubicará en 24,99% efectivo anual, nivel superior al 24,36% registrado en octubre. Esta busca proteger a los consumidores y evitar prácticas abusivas en el mercado financiero y comercial. Aquellos que apliquen intereses o cargos que excedan los límites legales en préstamo o ventas a plazo podrían enfrentar sanciones. Y por la administración de nuestras reservas internacionales, entre enero y septiembre, el Banco de la República tuvo ganancias históricas que se acercan a los 11 billones de pesos. Camilo. El Banco de la República registró ganancias por 10,9 billones de pesos a septiembre de 2025, superando las utilidades obtenidas durante todo 2024 y encaminándose a un año récord. Los ingresos del emisor sumaron 13,4 billones de pesos frente a egresos de 2,44 billones de pesos, impulsados principalmente por el buen desempeño de las reservas internacionales que han crecido de manera sostenida. Es una cifra histórica, recordemos, gran parte, casi que toda la ganancia, toda la utilidad, restando unas cositas para unos costos operativos, pero mayoritariamente la utilidad del Banco de la República se le transfiere el año siguiente al gobierno nacional para alimentar el presupuesto público. Así que buena parte de esta plata llegará al presupuesto de la nación. También conocimos el dato de desempleo. En septiembre cayó de 9,1 a 8,2%, dice el DANE, que es la menor tasa de desempleo para un mes de septiembre desde que se tienen registros comparables.